Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing. Hoy vamos con un tutorial bastante simple, bastante sencillo, pero es algo que es muy importante que sepamos hacer correctamente, y es a llenar de hilo trenzado nuestros carretes. Lo primero que debemos hacer es decidir qué diámetro de hilo queremos poner en el carrete. Es muy importante que nuestro equipo, tanto caña, carrete e hilo, tengan un buen equilibrio. No servirá de nada tener un hilo muy grueso en un carrete muy pequeño o al revés. Nosotros siempre incidimos en usar líneas cuanto más finas mejor, de esta forma conseguimos más lance, pero también debemos tener en cuenta la resistencia. Otro factor a tener en cuenta es la capacidad que tiene el carrete. No nos podemos fiar de lo que ponen las especificaciones porque va a depender de la marca y modelo del hilo que le vayamos a poner al carrete. Hay hilos más redondos y los más planos, con lo cual van a ocupar más o menos y por lo tanto nos van a caber más o menos metros. Lo que yo hago es bastante simple, y es que para carretes, por ejemplo, de rock fishing, los que utilizamos en tamaño 1000, yo suelo poner unos 150 metros de hilo. Para spinning ligero, que son carretes tamaño 2500, 200 metros, y en caso de tamaños superiores incluso hasta 500 o 600 metros ya para pesca de atún. Bien, una vez elegido el diámetro y longitud de hilo que vamos a poner a nuestro carrete, lo más importante que debemos tener en cuenta es que nos quede perfectamente lleno casi hasta el borde. Tiene que sobrar más o menos 1 milímetro. La única forma de saber si el carrete nos va a quedar lleno o no con el hilo que le vamos a poner es simplemente probando. Así que primero de todo os vamos a enseñar cómo lo hacemos nosotros para poner ese hilo en el carrete y cómo solucionarlo en el caso de que no nos quede lleno del todo. El primer paso va a ser montar el carrete en una caña. Va a ser suficiente el tramo de abajo de cualquier caña. Lo único que necesitamos es al menos una anilla que nos haga de guía hacia el carrete. Lo siguiente que hay que hacer es atar el trenzado a la bobina del carrete. Para ello empiezo con un nudo simple. Seguidamente hago un lazo corredero utilizando un nudo muy simple. Para atarlo a la bobina le hago 3 vueltas con el lazo. Es muy importante hacer al menos 3 vueltas para que el hilo no pueda girar alrededor de la bobina. En caso de que eso nos sucediera y no nos diéramos cuenta, sería un grave problema a la hora de luchar un pez, ya que empezaría a girar todo el hilo alrededor de la bobina sin que lo pudiéramos frenar, o al menos frenarlo de forma fácil. El siguiente paso consiste en fijar la bobina del hilo que hemos seleccionado en un sitio donde ella pueda girar. Yo utilizo esta herramienta, que además es muy barata y funciona muy bien porque gracias a los muelles que tiene podemos regular la presión con la que queremos que se llene el carrete. Esto es muy importante, ya que el hilo tiene que quedar bien apretado, porque no necesitaremos la misma presión en carretes más grandes que en carretes más pequeños. Personalmente intento que el hilo venga bien tensado, pero sin que note que estoy forzando demasiado la mecánica del carrete. Ahora solo nos queda hacer girar la manivela del carrete. De esta forma este va a ir recogiendo el hilo y debemos hacerlo de forma constante para que quede lo más uniforme posible. En caso de que haya suficiente hilo o incluso no sobre, debemos parar cuando esté casi hasta el borde. No debemos poner demasiado hilo porque si no correremos el riesgo de hacer pelucas en prácticamente cada lance que hagamos. Aunque lo que suele suceder es que el carrete queda demasiado vacío. Como veis, no fue mi caso cuando llené este carrete porque justamente elegí el diámetro exacto con la longitud exacta. Le metí 480 metros de un 0,22. Tuve mucha suerte porque normalmente o sobra o falta hilo. En este punto lo que será bastante típico es que nos falte hilo. Como hemos dicho, es muy importante que haya hilo casi hasta el borde, ya que si falta hilo perderemos muchos metros de lance. La solución aquí es poner hilo de relleno. Lo más recomendable siempre es poner un hilo trenzado más grueso o como mínimo que aguante más que el hilo principal que vamos a usar. De esta forma, en caso de clavar un pez muy grande, más grande de lo que teníamos previsto, si nos saca todo el hilo principal sabemos que no nos va a romper cuando llegue el hilo de relleno o de reserva. Aunque esto nunca es lo ideal, esto es pesca y siempre puede haber imprevistos. En este punto lo importante va a ser saber qué cantidad de hilo de relleno necesitamos. Para saberlo es muy simple, solo debemos poner encima del hilo principal el hilo de relleno que hayamos seleccionado de forma provisional, de forma que nos quede hasta casi el borde de la bobina. Después deberemos sacar los dos hilos en dos bobinas distintas para invertir el orden, el hilo de relleno en el fondo de la bobina y el hilo principal encima. Para vaciar el carrete hay varias formas. Lo podemos hacer a mano, aunque nos va a llevar muchísimo tiempo. Otra opción más rápida es hacerlo con otro carrete y llenar ese carrete de forma provisional, aunque como digo deberemos hacerlo en dos bobinas distintas. O la opción más sencilla y rápida, que es hacerlo con un taladro. Podemos fijar la bobina a algún tipo de varilla roscada y simplemente hacer girar el taladro.
Una vez vaciado todo el carrete, solo tenemos que poner el hilo de relleno en el fondo y encima el hilo principal. Es muy importante unirlos con un buen nudo. Personalmente utilizo un simple nudo de sangre. Debemos tener especial cuidado de que nuestro carrete bobine de forma correcta el hilo. La forma correcta es que quede uniforme y paralelo al eje de la bobina. En caso de que lo bobine de forma cónica, es decir, que haya más hilo abajo o arriba, deberemos utilizar las arandelas que suelen venir en la mayoría de carretes, incluso en algunos casos de diferentes grosores. En caso de que haya más hilo en la parte de arriba de la bobina, deberemos poner alguna de esas arandelas. Para saber cuántas, no nos queda otra opción que ir probando. En caso de que haya más hilo en la parte de abajo de la bobina, deberemos quitar alguna de estas arandelas que lleva el eje del carrete. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. En caso de que hayáis seguido todos los pasos, tendréis un carrete perfectamente lleno de hilo y a punto para ir a pescar. Espero que el vídeo os sirva de ayuda si tenéis alguna duda. Si tenéis aún más dudas, podéis dejarlas en los comentarios. Y nada más, me despido, hasta la próxima.